Un tráiler cargado de fruta lleva casi 6 horas parado en una caseta de cobro. El motor se está calentando. La fruta se está echando a perder adentro. Y ni el conductor ni la empresa que espera esa carga pueden hacer absolutamente nada para moverlo. Porque justo enfrente, sobre el asfalto, hay tractores atravesados y agricultores que llevan semanas esperando un pago que nunca llega. Esto pasó hace unas semanas, el mismo lunes en 3 estados de México a la vez: Zacatecas, Sinaloa, Chihuahua, el Estado de México, Michoacán, Tamaulipas, Baja California. Y la parte que casi nadie sabe es esta. Hay una razón muy concreta para que este bloqueo se repita, casi garantizado, cada cierto tiempo. Y esa razón lleva funcionando así desde mucho antes de este gobierno y de varios gobiernos anteriores. Cuando acabes este vídeo vas a entender por qué miles de agricultores y camioneros terminan bloqueando las mismas carreteras, año tras año, aunque cambie el gobierno que esté en el poder. Bienvenido a Factor Oculto, donde agarramos las cosas que pasan delante de ti todos los días y te enseñamos el sistema que hay debajo. Se llama Precios de Garantía. Es un programa del gobierno mexicano que le paga a pequeños y medianos productores de maíz, frijol, trigo, arroz y leche un precio fijo por su cosecha, normalmente más alto que el que pagaría cualquier comprador privado en el mercado. Imagina que mañana alguien te garantiza pagarte más por cada tonelada de maíz que cualquiera del mercado. ¿Qué harías? Sembrar más, por supuesto. Eso, casi al pie de la letra, es lo que ocurre cada temporada. Parcelas que antes se dejaban descansar o se sembraban con otro cultivo, ahora se llenan de maíz, porque el precio garantizado hace que valga la pena arriesgarse. Y aquí aparece algo curioso. Cuanto mejor cumple su promesa este programa, más gente decide sembrar más, y más probable es que termine provocando exactamente el tipo de protesta que ves en las noticias. Piensa en un valle agrícola cualquiera del norte del país. Antes, quizás la mitad de las parcelas se sembraba de maíz y la otra mitad rotaba con otros cultivos, según lo que pagara mejor ese año. Con el precio garantizado fijo, esa decisión deja de ser tan incierta. Sembrar maíz se vuelve la apuesta más segura para miles de productores al mismo tiempo, en la misma región, en la misma temporada. Cuando el gobierno paga más que el mercado, aparece un efecto secundario casi inevitable. Los agricultores producen más grano, pero los compradores privados, las grandes empresas que procesan maíz para tortilla, para alimento animal o para exportación, siguen queriendo comprar más o menos lo mismo que antes, porque a ellos el precio garantizado les sigue pareciendo alto. El resultado: sobra maíz. Camiones enteros de grano llegando a un centro de acopio que ya está lleno, filas de productores esperando turno para entregar una cosecha que, en teoría, tiene comprador garantizado, pero que en la práctica tarda semanas en pagarse. Algunos productores terminan durmiendo cerca del centro de acopio, turnándose para no perder su lugar en la fila, mientras el grano que traen encima empieza a perder calidad por la espera bajo el sol. Una parte del grano encuentra muy difícil hallar comprador al precio que el productor esperaba, ni del lado del gobierno, que no siempre alcanza a comprarlo todo a tiempo, ni del mercado privado, que no está dispuesto a pagar ese mismo precio. Pero el problema no termina cuando sobra maíz. Ese excedente tiene que ir a algún lado. El productor pierde dinero si lo vende al precio internacional, casi siempre mucho más bajo, y casi nunca tiene dónde guardarlo hasta la siguiente cosecha. No todos cuentan con silos propios, y las bodegas disponibles se llenan rápido cuando el problema se repite en varios estados a la vez. Esto ya pasó antes, de forma muy visible. En 2023, agricultores de Sinaloa con maíz que no podían vender ni almacenar tomaron el aeropuerto de Culiacán, subieron a la pista y paralizaron vuelos durante horas. Detrás de esa imagen que dio la vuelta a las noticias nacionales, no había un grupo buscando protagonismo. Había productores que ya habían entregado su cosecha, esperando un pago que no llegaba, mientras el resto del grano seguía acumulándose sin comprador. No fue un capricho, fue la única salida que sintieron tener cuando el programa que debía protegerlos se quedó sin comprador para el grano sobrante, y las semanas de espera empezaron a costarles más de lo que podían aguantar. Y aquí aparece el actor del que casi nadie habla en esta historia: el camionero.
Los bloqueos de abril de 2026 no pedían solo mejores precios para el maíz. Las demandas incluían también un subsidio al diésel, un ajuste en los pagos de peaje y más seguridad para los transportistas en carretera, después de meses de reportes sobre robo de carga y asaltos en varios tramos del país. El campo y el transporte de carga comparten exactamente las mismas rutas y últimamente casi la misma desesperación. Unos con grano que cuesta mucho colocar, otros con un flete cada vez más caro de operar entre el precio del combustible y el costo de cada caseta. Cuando ambos grupos deciden protestar el mismo día, en los mismos tramos, el bloqueo deja de sentirse como un problema del campo y empieza a sentirse como un problema de todos los que dependen de esa carretera. Si te está sorprendiendo este mecanismo, suscríbete a Factor Oculto antes de seguir, porque el giro que viene ahora explica por qué nada de esto va a cambiar pronto. Y aquí viene lo verdaderamente increíble. Aunque el próximo gobierno quisiera eliminar este programa por completo, ya no puede. Desde diciembre de 2024, una reforma al artículo 27 de la Constitución mexicana obliga al Estado a mantener precios de garantía para maíz, frijol, leche, arroz y trigo, sin importar quién gobierne después. Lo que empezó como un programa de gobierno, revisable cada sexenio según cambiaran las prioridades, se volvió una obligación permanente escrita en la ley más alta del país, la misma que rige todo lo demás en México. Eso significa que pase lo que pase en las próximas elecciones, el mecanismo que genera estos excedentes va a seguir ahí, funcionando exactamente igual, cosecha tras cosecha, convertido en una obligación permanente que ya no depende de qué partido gobierne ni de cuánto presupuesto haya en un año en particular. Tiene el mismo rango legal que los derechos más básicos escritos en la Constitución mexicana. Eso deja al gobierno en una posición incómoda. Cada vez que hay una cosecha grande y aparece un excedente, resolverlo exige más presupuesto y más capacidad de almacenamiento, gestionados por Segalmex, el organismo que opera el programa. Y ese presupuesto no aparece solo porque la Constitución lo exija. Tiene que salir de algún otro rubro o negociarse cada año en el presupuesto general del país. Y aquí conviene separar dos cosas con cuidado. Segalmex arrastra denuncias documentadas de corrupción y desvío de recursos. Eso es real, y ha salido en investigaciones periodísticas y auditorías. Pero no todo retraso en los pagos o en la compra del grano viene de ahí. Parte del problema es simplemente que el propio diseño del programa hace más probable que se genere más grano del que hay quien comprar, corrupción aparte. Así que el ciclo tiende a repetirse: cosecha grande, excedente, presión de precio, protesta, bloqueo, negociación de emergencia para liberar más presupuesto o comprar el grano sobrante a último momento. Cada vez que ocurre, el gobierno en turno se sientan a negociar con los mismos representantes agrícolas y de transporte, promete revisar cifras y consigue destrabar la carretera por unos meses, hasta la siguiente cosecha grande. Y ahora ese ciclo tiene que resolverse dentro de un mandato constitucional que ningún gobierno futuro puede simplemente borrar de un plumazo. Porque a veces una carretera bloqueada no empieza en una caseta. Empieza años antes, cuando una ley cambia la forma en que todo un mercado toma sus decisiones. La próxima vez que veas tractores subiendo las plumas de un peaje mexicano, con camiones detenidos en fila y agricultores sosteniendo mantas con demandas escritas a mano, ya sabes que no estás viendo solo enojo por el maíz de esta temporada. Estás viendo la consecuencia de un mecanismo que ahora forma parte de la Constitución, empujando al campo y al transporte a usar la misma carretera como su herramienta de presión más visible. Y mientras ese mecanismo siga escrito exactamente igual, cada cosecha grande va a producir el mismo excedente. Cada excedente va a generar la misma presión y cada cierta cantidad de meses, en algún estado del país, alguien va a volver a subir la pluma de una caseta para que el resto del país se entere de un problema que empezó mucho antes de esa mañana. Si quieres seguir entendiendo la lógica oculta detrás de lo que pasa cada día en las carreteras de México, suscríbete a Factor Oculto.